Hola, buenas noches. En el día de hoy vamos a hablar sobre el rol del psicólogo en el proceso del postconflicto. Somos estudiantes de psicología de primer semestre de la Universidad Ariandina y mi nombre es Carol Ariza y voy a trabajar en conjunto junto con mi compañera Natalia Morales. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nuestro trabajo, como lo dijo mi compañera, es el rol de la psicología en el posconflicto colombiano. En la introducción podemos ver cómo Colombia ha sido un país marcado por la violencia que inició en el año 1948 con la muerte del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Esto ha desencadenado una guerra civil entre conservadores y liberales luchando por el poder. Esta se extiende hasta el 2016, donde se firmó un acuerdo de paz con las FARC, donde se desmovilizaron miles de excombatientes. Esto claramente aún es un conflicto que no termina y sigue habiendo desafíos después del posconflicto o después del acuerdo. También en paralelo, el conflicto armado en la psicología tomó protagonismo en esta época, ya que pues se vio necesario la intervención de un mediador o un modulador que nos ayudara a las negociaciones. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia del conflicto armado en Colombia. Colombia ha sido un país que se ha visto envuelto en diferentes guerras civiles desde sus inicios y vamos a empezar hablando desde 1899 a 1902 y es la guerra de los 1000 días. Esta guerra de los 1000 días fue caracterizada por una crisis económica. Y del Partido Liberal, el Partido Liberal se vio envuelto en un caos porque casi desaparece de, pues, por así llamarlo, habían dos partidos, el liberal y el conservador, casi desaparece el liberal y también se vio afectado este periodo porque había una crisis de libertad de expresión. Luego sigue en 1948 y es llamado el Bogotazo o también el periodo de la violencia con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, un miembro del Partido Liberal. Allí Bogotá, más que todo esta guerra afectó a Bogotá, se vio afectada ya que hubo muchas muertes, se menciona que por las calles literalmente corría como si fuera un río de sangre. Siguiente fue en 1958 a 1974 y es el Frente Nacional. El Frente Nacional fue como un congreso, por así decirlo, un pacto entre conservadores y liberales. Y allí trataron de reorganizar el país. Se empezaron a turnar los gobiernos, porque siempre ha sido es por una lucha del poder. En 1964 al 2016 estaban las FARC o el Frente Armado eh, y era de la izquierda. En 1964 hasta la actualidad está el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. En 1970 a 1990 el M19, que es el movimiento del 19 de abril. En 1985 sucedió algo muy importante y es la toma del Palacio de Justicia. Allí el M19 atacó con todas sus fuerzas y bueno, tuvieron como 350 rehenes, muchas muertes, muchas matanzas. En 1993 estuvo la muerte de Pablo Escobar. Por allí vemos otro lado y es que el conflicto armado en Colombia también se ha visto desde diferentes puntos y sabemos que hay mucha comercialización de la coca, extorsiones, torturas y Pablo Escobar fue un gran extorsionista. En 1997, la masacre de Maperipán, en el Meta. Esto es un poco sobre la historia del conflicto que ha habido en Colombia. Muchas gracias, compañera. También vemos el rol del psicólogo fue fundamental o es fundamental para abordar las múltiples consecuencias emocionales que este conflicto ha dejado
tanto en el país como personas. Allí también los psicólogos trabajan con las víctimas, nosotros trabajamos con las víctimas y los excombatientes, integrándolos en la sociedad y pues tenemos un papel muy importante en las comunidades promoviendo la educación para la paz. Bueno, en las discusiones académicas hay varias partes y es uno, la atención psicológica a víctimas y dos, la reintegración de excombatientes. Mencionamos que el conflicto armado en Colombia ha dejado millones de personas afectadas, víctimas de desplazamientos, violaciones, secuestros, torturas, entre otras. Y los psicólogos han ayudado mediante las intervenciones terapéuticas y el apoyo psicosocial a estas víctimas. También, por otro lado, ha jugado un papel muy importante en la reintegración de excombatientes. Y el psicólogo dice que ayuda mediante terapias y rehabilitaciones y programas de capacitación. Sin esta ayuda sería imposible que los excombatientes tuviesen una vida normal en la sociedad. La siguiente diapositiva nos menciona que también ha ayudado en la construcción de la paz y la reconciliación, en la investigación y políticas públicas y en las intervenciones en salud mental comunitaria. Como mencionaba mi compañera en la introducción, el psicólogo ha formado parte, por así decirlo, como un puente mediador entre el conflicto armado y la paz. Y como conclusión de estos trabajos, queda pues demostrado que el posconflicto en Colombia será un proceso muy arduo de reconciliación y allí es donde nosotros como psicólogos entramos a interactuar con las dos partes de este conflicto para pues ayudar a cada una de las personas con cada una de las personas y cada uno de los problemas existentes y poder abrir puertas a debates que causen también nuevos paradigmas ayudando a legitimizar la paz. Bueno, en modo de conclusión, decimos que el rol del psicólogo es súper importante en el posconflicto, ya que gracias a él se puede generar puentes para la construcción de la paz. Es importante conocer la historia para no repetir los mismos errores del pasado. Es importante también seguir trabajando con colaboración interdisciplinaria para que la paz sea un proceso duradero. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, compañera. Bueno, que tengan un buen día. Este fue nuestro trabajo de último eje, el eje 4 para historia y epistemología de la psicología. Chao.